¿Ya? Bueno, puede haber varias definiciones. De hecho, cada autor tiene una definición diferente, pero vamos a ver que queremos construir un concepto más complejo, ¿ya?, de derecho internacional público. ¿Qué dicen que lo han inhabilitado a Evo Morales? ¿Qué pasa? El problema no es ese. El problema es que una sentencia constitucional, en este caso de una acción de constitucionalidad abstracta, es una sentencia erga omnes. O sea, no es en el momento histórico actual le afecta a Evo Morales. Es una sentencia que va a afectar a todos. O sea, afecta a todo el sistema político, pero además al sistema democrático, ¿no? Yo les pregunto algo. Ayer justo hablamos en el Congreso, hemos tenido ustedes han decidido, o alguno de nosotros, o el pueblo habrá decidido establecer el límite de la reelección de manera discontinua. Lo han decidido 9 personas que están en un tribunal constitucional y 5 de ellas no gozan de legitimidad, 5 prorrogados. Bueno, el problema de eso es que la democracia se ve afectada, porque en democracia se supone que debe primar la voluntad del pueblo, no la voluntad de 9 personas que, bueno, no son solamente las 9 personas, son personas que han sido influenciadas por el poder de turno. En su momento, Evo Morales, claro, uno dice, ¿no? Pero Evo Morales está recibiendo de su propia medicina, es cierto, bien, es verdad. Pero en su momento, Evo Morales, claro, fue en contra de un referéndum donde perdió, y el año siguiente obtiene una sentencia favorable, ¿no?, en contra del referéndum y en contra de la propia Constitución, diciendo que tenía un derecho humano a la reelección indefinida, ¿no? Pero ahora, cuando Evo Morales ya no está otro que ahora está de enemigo de Evo y no quiere que vuelva a Evo, hace lo mismo, ¿no? Obtiene una sentencia que también es favorable al impedir que Evo vuelva a ser candidato, ¿no? Y el punto es este: el Tribunal Constitucional ha devenido una institución que no representa a nadie, solamente representa los intereses de quien está en el poder de turno. Entonces, ¿eso es democracia? Ayer uno de los colegas del exterior hablaba de que en democracia las decisiones deben representarnos a todos, o por lo menos se deben escuchar las voces de todos, o de la mayoría de los ciudadanos, para evitar que lo que le llamaban la alienación política, o le llaman deferencia ciega, 2 conceptos. ¿Qué quiere decir eso? Que para que tú seas libre, las leyes de tu país, de alguna manera, tienen que ser el resultado de un proceso por el cual tú hayas participado de una manera u otra, y por lo tanto, tus decisiones, tu voz esté incluida en la ley. Así, de esa manera evitas la alienación política, es decir, no estar alienado
alienado es como el menor de edad está alienado porque no toma decisiones. Los padres toman decisiones por él. Pero en una democracia se supone que los ciudadanos, que somos ya adultos, podemos tomar decisiones que nos representen, ¿no? Claro, tú puedes estar de acuerdo con la actual decisión, pero de aquí a 5 o 10 años va a venir otro tribunal constitucional que emita una decisión con la cual tú no vas a congregar. Y vas a estar igual en la misma situación, teniendo que obedecer las reglas de un tribunal que no te representa y que termina de imponerse, incluso yendo en contra de la voluntad del constituyente, porque ni en la Asamblea Constituyente ni en la Constitución está la prohibición de la reelección discontinua. El 168 solo dice que el presidente y el vicepresidente solo pueden ser elegidos una vez más de manera continua. No es nada discontinuo. Eso se lo han sacado de la manga los del Tribunal Constitucional. Pero el problema es este: el Tribunal Constitucional se ha convertido en un órgano constituyente. Ya no es un tribunal constitucional, es un tribunal constituyente. ¿Por qué? Porque te está modificando las reglas constitucionales. Reglas que suponen que el pueblo es quien se ha dado a sí mismo esas reglas. Bueno, ese es el problema. Ahora, tú puedes aplaudir ahorita la decisión, pero de aquí a 5 años, como les decía, no hay otra decisión la cual no vas a aplaudir, porque además ni siquiera se toma en cuenta tu opinión ni nada. O sea, la democracia en Bolivia, para mí, ha muerto. No está muerto. Simplemente eso. Bueno, buenas tardes, pero con respecto al tema, yo creo que se ha perdido esa independencia de los poderes. Se ha llegado a tomar un gobierno totalitario que abarca todos los órganos del Estado y ya no tienen cada órgano su independencia para poder tomar decisiones sin importar qué gobierno esté, sino de acuerdo a la Constitución. Ya se ha perdido credibilidad con esto de la justicia precisamente desde ese momento que Bolivia ha dicho no a Evo y luego Evo ha hecho lo que ha dicho Evo, no te vayas, ¿no? Se burla de las decisiones que el mismo pueblo toma. Entonces, esto a qué ha llevado a que haya un alzamiento realmente. Si no salía Evo, yo creo que nunca iba a salir. Y ahora él se justifica y dice que va a ir a órganos internacionales. O sea, se está quejando cuando anteriormente no ha hecho caso a órganos internacionales. Entonces, creo que eso es el problema. No existe una independencia. Sí, pero estoy de acuerdo con la primera parte que has dicho y con la segunda también, pero son dos cosas diferentes. Por un lado estamos hablando del sistema institucional, ¿no? Y por otro lado estamos hablando de una sola persona. Políticamente, esto muestra, creo, que Evo tiene un gran peso, porque parece que tiene mucho miedo. Yo hubiera preferido que lo derroten en las urnas. ¿Por qué? Porque la Constitución no prohíbe que vuelva a repostularse. ¿Por qué? Porque solamente te prohíbe una vez de manera continua, solo te permite, perdón, una vez de manera continua repostularte como presidente. Pero cuando pierdes, cuando dejas un periodo constitucional de ser presidente, puedes volver a repostular. Esto ocurría con, por ejemplo, Jaime Paz, perdón, Víctor Paz. Víctor Paz ha sido 4 veces presidente de Bolivia. Y todas, una vez de manera continua, la primera vez, y las otras veces de manera discontinua, ¿no? Entonces tienes que ver también cuál es la tradición constitucional que tenemos, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional viene y quiere sacar una nueva regla, te pone una nueva regla que el constituyente no ha establecido. ¿Todo por qué? Por una sola persona. Todo por una sola persona. Yo digo, tan importante es esa persona. Tanto miedo hay. ¿Por qué no lo derrotan en las urnas, pues? Entonces hay demasiado miedo con Evo Morales.
Y si hay mucho miedo es porque seguramente también tiene un gran apoyo. Sí, es que el tema es ese. Si no lo derrotaban en las urnas y que otros fraude. ¿Sí qué? Y si no lo derrotaban en las urnas y otra vez hacía fraude. ¿Cómo haciendo fraude estando fuera del gobierno? No, pero pudo haber, no sé, hecho algo otra vez. Es que ese es tu miedo, ¿no? Y todos le tienen miedo nuevo. En el fondo han logrado lo que querían, ¿no? Eso, que le tengas miedo. O sea, es una lógica maquiavélica. Maquiavelo decía, el gobernante debe hacerse temer en lugar de hacerse amar. Y esa es la verdadera política, según Maquiavelo. Es un maquiavélico, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que es el demonio, ¿no? Estoy diciendo que sigue las orientaciones políticas de Maquiavelo. Pero bueno, es que a ver, si lo personalizas así, claro, Evo, obviamente, ¿no? Él ha torcido la Constitución, ¿estamos de acuerdo? Él se ha reelegido 2 veces, de 3 gestiones, ¿no es cierto? Se eligió una vez, la segunda es la primera reelección, y luego ha tenido otra segunda reelección, ¿no? Torciendo la Constitución del 2013 primero, con una sentencia constitucional sobre la ley de aplicación normativa. Y ahí hicieron una interpretación de que, no, como Bolivia ahora es un nuevo Estado, el Estado plurinacional, volvemos al conteo desde cero, por lo tanto la primera gestión de Evo no cuenta, y como es un nuevo Estado, a partir del nuevo Estado, recién comienza la primera gestión presidencial. Eso sí lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en la sentencia del 2013. A ver. Y luego viene la sentencia del 2017, el 084, ¿no? Pero, a ver, Evo ha torcido la Constitución. Ahora, Arce sigue torciendo la Constitución, ¿no? O sea, ha aprendido bien de su maestro. Y el punto es este, ¿no? Seguimos torciendo la Constitución para el beneficio de unos o de unos grupos que son representados por un caudillo, pero ¿en desmedro de qué? De la institucionalidad, ¿no? En desmedro de que ahora, ¿quién cree que las decisiones del Tribunal Constitucional son imparciales? Hay que ser muy ingenuo para pensar eso, ¿no? Las decisiones del Tribunal Constitucional son políticas, ¿no? Ese es el problema. Pues no se cree que el Tribunal Constitucional es un tribunal, pero la idea del tribunal es aplicar la ley, ¿no? El tribunal aplica ley. ¿Para qué? Para resolver casos. Eso ya estaba en el debate Schmitt-Kelsen de hace casi 100 años sobre el problema de la Constitución. Y Schmitt decía, Tribunal Constitucional no es un tribunal, es un legislador constitucional. Ya lo dijo Carl Schmitt. Kelsen reconoció eso. Si ustedes revisan el debate, es interesantísimo ese debate. O sea, institucionalmente ya hay un problema con el Tribunal Constitucional. Institucionalmente ya hay un problema. No es un órgano que pueda aplicar de manera imparcial la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución no es una ley común. La Constitución es una ley, es una norma política y tiene conceptos políticos. Esos conceptos políticos como reelección presidencial, que es un concepto político, ¿cómo lo vas a definir? Políticamente. ¿Me entienden? Entonces creemos que ahora, unos abogados, sean prestigiosos o no, van a decidir imparcialmente sobre conceptos políticos en sí mismos. No se puede decidir imparcialmente sobre conceptos políticos. Por muy buenos abogados que estén, digamos, en el Tribunal Constitucional, lo que van a hacer es incorporar su propia moral o su propio criterio político en sus interpretaciones sobre la Constitución. Ese es el tema. Entonces no debería haber Tribunal Constitucional. Ese sería el resultado. Bolivia ha tenido en la mayor parte de su historia una vida sin el Tribunal Constitucional.
y los conflictos se resolvían, los conflictos políticos, en el Parlamento, porque es el escenario político. En cambio, un tribunal no es un escenario político, es un escenario jurídico, de resolver casos judiciales, aplicando leyes, ¿no? Pero como nos hemos metido en la ola del neoconstitucionalismo, porque en otros países se ha puesto de moda Tribunal Constitucional, y creemos que así vamos a estar mejor y nos va a garantizar los derechos, todo eso, hemos incorporado el Tribunal Constitucional siempre no es en esa idea de que, ay, porque en Europa hay, ahora aquí vamos a copiar lo mismo, ¿no? Y ese es el problema de traer instituciones jurídicas de otros contextos a nuestra realidad. En Alemania podrá funcionar muy bien el Tribunal Constitucional, posiblemente, pero aquí no, porque tenemos una cultura política diferente. Tenemos un sistema político presidencialista, donde el presidente tiene más poderes que los otros órganos del Estado. Y por lo tanto el presidente, ¿ustedes creen que va a decir, ay sí, yo voy a dejar que el Tribunal Constitucional me ponga límites? Porque esa es la idea del Tribunal Constitucional, ¿no? Que ponga límites al gobierno, a las leyes, ¿no? En Alemania podrá funcionar eso muy bien, pero en Bolivia, en Latinoamérica ya se dice que no funciona, porque los regímenes son presidencialistas. Por lo general llegan a ser presidentes caudillos y últimamente populistas. ¿Ustedes creen que un populista va a decir, ay, querido, si no que me pongan nomás límites, voy a respetar el criterio del Tribunal Constitucional, porque es un criterio legal, jurídico, por lo tanto voy a respetar, así va a ir en contra de mi gestión? ¿Creen que va a ser eso un presidente populista? No lo va a hacer, no lo va a hacer. Va a hacer lo que ocurre actualmente, valerse de ese tribunal. ¿Para qué? Para regularizar jurídicamente, para constitucionalizar sus actos. Pero lo que ha hecho es constitucionalizar su reelección presidencial. Ahora lo que está haciendo es regularizar lo que él quiere, poner límites a la reelección presidencial. ¿Qué hace? Sabe que no va a ganar. Sabe que no va a ganar. A lo que está yendo es meter unos cuantos diputaditos, senadores, que le den un poder para negociar luego otras cosas. Seguramente primero negociar que nadie lo procese y luego obtener otras cosas. Eso es lo que quiere hacer. ¿Ustedes creen que él sabe que va a ganar? ¿Vive cómo está el país? Él sabe eso. Si Arce hubiera sido otro Evo, de 10, 15 años, no hubiera hecho nada con el tema de la reelección. Hubiera dejado así, hubiera dejado la sentencia 84 vigente, que le hubiera permitido reelegirse, ¿no?, continuamente. Por lo tanto, las decisiones constitucionales no las toma el Tribunal Constitucional, las toma el presidente en estos casos políticos. Bueno, ese es mi razonamiento. Pueden ustedes compartirlo o no, pero creo que nos da un buen diagnóstico de lo que está pasando en el país. Pero bueno, ya me he hecho de constitucional en lugar de internacional. Caramba. Me postularé para hacer los internacionales. No, pero no, aquí me van a votar, pues. Ya me han dicho, no, tú no eres constitucionalista, eres solo internacionalista. ¿Qué haces metiéndote a constitucional? Ya me han dicho eso. Sí están vinculadas las dos áreas, ¿no? Hay docentes que dan otras materias y no enseñan nada de resultado. Al menos usted sí nos haya pegado. Gracias. Bueno, hablamos de todo, ¿no? Doctor, ¿por quién va a votar? Por nada. Eso lo tengo claro. Clarísimo. Nadie se merece mi voto. Porque todos son más de un mismo. Sí. ¿Ustedes creen que también Tuto y Pueblo creen que va a ganar? ¿Ustedes creen que el hijo del gallo Paz va a ganar? ¿Creen que va a ganar? ¿Ustedes creen que saben que no va a ganar? Está yendo a eso, lo mismo que los otros. A
su cuotita de poder en el Parlamento y en el Congreso. Y eso le permite gestionar cargos, pegas en tales instituciones, negociar ya dame esta aduana, dame esta otra cosita, ¿no ven? Y así mantener ese poder para luego seguramente volver a candidatar para ser prefecto o gobernador. Así están pensando los políticos. ¿Ustedes creen que les importa mucho en realidad? Los políticos tienen plata, viven bien. Doctor, ¿qué opina sobre el capitán Lara? No sé, la verdad, y alguna vez he visto algún video, creo que está muy abocado al tema de la policía, ¿no? Quizás sería interesante ministro de gobierno, podría ser, pero creo que los mismos policías lo odian, ¿no? ¿Quién? Jaime Don salió con otras ideologías. Bueno, me parece un seguidor mucho menos carismático que Milei, pero sí, fue Milei, ¿no? El problema es este, o sea, yo veo, por ejemplo, ahorita los candidatos en elección vicepresidentes, ¿no? Y creo que no he entendido la política boliviana desde que entró el MAS, ha cambiado todo. No se acercan a las clases populares, siguen mirándolas desde arriba, como una especie de élites que miran por encima del hombro al resto, ¿no? Creyendo de que la gente los va a admirar porque, ay, qué bonito habla, ¿no? Ay, qué bien se viste, ay, no, sí, es un gran empresario, ¿no? Eso no me importa a la gente, ¿eh? Esa época de la admiración a ese tipo de personas ya ha pasado, desde los años 80, hasta los años 90, ya ha pasado. La gente ya sabe que quiere que alguien le represente, y alguien con quien se va a identificar. Por ejemplo, los indígenas se van a identificar con Jaime Dum. Y el Jaime Dum, si quiere ganar, necesita pues llegar a esa gente también, pero como los mira por encima del hombro, claro, o sea, solamente forman sus tribus, ¿no? De los tiktokers chicos que los siguen, ¿no? Porque les parece que uy es un CEO, no sé qué cosas, uy es un empresario, también quiero ser como él, entonces me voy a meter a esa tribu y listo, ¿no? Y se crean sus burbujas y creen que ay, somos muchos aquí, miren, tengo 1000 comentarios, 10.000 comentarios, 20.000 seguidores. Por el electorado boliviano es de más de 7 millones. Y las grandes mayorías en Bolivia son clases populares, la mayoría, más del 50%. Claro, por eso debo estar tranquilo. Por eso ahorita Andrónico está tranquilísimo. O sea, aquí le han hecho el gran favor al Andrónico. Él va a captar ese voto. No lo va a hacer Medum, no lo va a hacer el Dule Medina, no lo va a hacer el Tuto. Porque bueno, como son medio clase medieros y clase alteros, o sea, de clase alta, no tienen puentes con la gente humilde, con la gente común, o sea, de gente de calle. ¿Ah? ¿Cuándo has visto a Manfred caminar, por ejemplo, en la calle? Solamente creo que para la isla lo ves ahí en la plaza. Después andan incluso en auto blindado, ¿no? O sea, muy apartados del pueblo. Y además son candidatos que aparecen cuando hay elecciones. Si se han fijado el Evo, o sea, no, yo no soy como Evo, por si acaso. Yo creo que es el que ha hecho más daño a la institucionalidad democrática y constitucional del país. Pero hay que reconocerle algo. Que él hace política todos los días. No necesita que haya elecciones para hacer política. Creo que tú ves los Samuel, estudios y demás aparecen cuando hay campaña electoral. Después se pierden otros 5 años, los ves más, ¿no? Yo no apoyo a Samuel ni nada, pero Samuel también va a provincias, ayuda a la gente. Es que yo también. Casi en esa ventaja, Samuel, que no tiene Papá lo punto. conoce. Ya.
También, él aprendió quizás eso, ¿no? Creo que ayuda con proyectos de iniciativas empresariales, qué sé yo, ¿no? Ya, está bien, creo que he ido aprendiendo. A mí faltaba que uno aprenda en 20 años de haber perdido tantas elecciones, ¿no? Claro, pero el resto no aprende porque les cuesta tener puentes con la clase popular. Les cuesta. Pues miran de arriba y piensan así, ¿no? Es como ¿cómo les digo? A ver, ¿cómo les pongo un ejemplo, no? Como en la política anterior, ¿no? Tenían su grupo, los del MNR, los del ADN y todo eso, ¿no? Solo hacían campaña cuando había elecciones, iban a los pueblos cuando había elecciones, después se olvidaban. Solo beneficiaba a su casta. Siguen con ese chip, los políticos de la derecha boliviana, siguen con ese chip. Así no va, ¿verdad? Así no va, ¿verdad? Bueno, esa es mi opinión, ¿no? ¿Va a ganar más por eso? Sí, no sé con cuánto, pero bueno. Sí. Seamos realistas. Ahora sean realistas. No sé si ganan primera vuelta, pero dudo mucho. El MAS siempre ha estado con sus movimientos sociales, por ejemplo, la UNICA ha crecido fuertemente. Es algo, lo orgánico, por ejemplo, ellos ahora están decidiendo lo que son diputaciones, senadores, a lo que yo he visto, ¿no? Porque siempre está la departamental, la nacional, están trabajando de la mano. Y eso ha ido creciendo dentro del MAS. Claro. Se tienen, digamos, ese hábito, ¿no? Han construido política diariamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera también tienen un discurso que los une, ¿no? Bueno, eso era más notorio cuando Evo iba a entrar al poder recién, ¿no? Pero sí lo desgastaron también más. También es más de lo que tenemos. Mucha gente que ya se ha sentido traicionada. Acabo de seguirlo, ¿no? Se ya no congrega, ya no tiene la capacidad de convocar a las masas como antes. Porque él mismo cometió un montón de errores que ha hecho que la gente se decepcione. Es natural. Además, todo proceso político tiene un proceso así. Surge fuertemente y tiene un proceso de desgaste. Más cuando estás en función de gobierno y no vas cumpliendo tus promesas. Por ejemplo, eso de la pobreza, ¿no? Tristemente yo veo cada vez más mendigos en la calle. ¿Cómo reducir la pobreza? Hay más desempleo. Los jóvenes no tienen difícilmente oportunidades de trabajo, como en otros países, por eso migramos, ¿no? A otros países. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que ha hecho Evo, en lugar de generar empleos, ¿no? Capacidades productivas de las empresas y de la gente, lo que ha hecho es cooptar políticamente, repartiendo cargos, ¿no? Todo el mundo, engrosando al Estado, el presupuesto del Estado. Por eso es que de alguna manera los discursos mileístas tienen, digamos, seguidores, porque, claro, es decir, lo que dicen es hay un déficit fiscal, ¿no? El Estado se ha engordado y por lo tanto no hay empleo, ¿no? Solamente reparten pegas y para eso tienes que ser político o entrar a la política o tener padrino, ¿no? Y los liberales o libertarios como el DUM, que lo siguen a Milei, de ahí se agarran, ¿no? De criticar eso, ¿no? La casta, dice Milei, ¿no? Era una casta. Estos inoptantes, voy a agarrar la motosierra, dice Milei, ¿no? Voy a recortar ministerios, la gente aplaude, ¿no? Pero en realidad, claro, el problema es que líderes como el Evo han estado ahí. Pues sí, la idea es que si hay Estado,
es que tiene que haber un servicio público eficiente, como en Suecia, Dinamarca, los países nórdicos, tienen un Estado social donde el Estado administra los recursos básicos, ¿no? El agua potable, la electricidad, todo eso está garantizado en la educación para los ciudadanos, la salud, porque tienen un servicio público eficiente, porque han capacitado a todos sus servidores públicos. En cambio aquí, ¿qué han capacitado a los servidores públicos? Nada, se hace más populismo que otra cosa. Y por eso es que ahora están surgiendo líderes contrarios a estos del socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, pero igual, o sea, recortar el Estado a la mínima expresión, privatizar todo, tampoco es la solución. Es el otro extremo. Hemos vivido estas problemas. Recuerden con Goni, que ha privatizado todo y que ha provocado que surja el ego. ¿Entienden? O sea, por el Goni ha surgido el ego. Porque el tema de la capitalización, la privatización, que las empresas se llevan nuestros recursos naturales, nuestro dinero, nuestra plata, ¿no es cierto? Ese es el discurso del ego, esa demanda, ¿no? De apropiarse de los recursos naturales, de la soberanía de los recursos naturales, ¿no? Pero es que no aprendemos, pues. No aprendemos porque ego es el resultado del Goni. Y ahora los dooms y demás que están apareciendo son el resultado del ego. ¿Entienden? Bueno, ahí está, esa es mi opinión. Ya es la 1:30. No, estamos atrasados. Vamos a avanzar una primera parte y nos vamos a ir ya. Ajá. A ver, ya no me distraigan, por favor. Sí, estamos en la parte del derecho internacional público, ¿no? Pero vamos a notar. Siempre, es una palabra clara para conceptualizar el derecho, es un sistema normativo. Pero es un sistema, no cualquier sistema normativo. La religión es un sistema normativo también, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene normas, las religiones, ¿no? La moral también es un sistema normativo, porque tiene normas. Pero la diferencia del derecho, como tal, como esos otros sistemas normativos, es que el derecho es un sistema normativo institucionalizado. Un sistema normativo institucionalizado. Es decir, que es una institución y por lo tanto que tiene ciertas características, ¿no? Este sistema normativo institucionalizado, ¿qué es lo que hace? Regula las relaciones entre sujetos del derecho internacional. O vamos a llevarlo a un tema que se llama sujetos del derecho internacional. Vamos a ver que los sujetos del derecho internacional son varios, pero el más importante de los sujetos del derecho internacional, ¿cuál será? El Estado. Exacto. El Estado es el más importante de los sujetos. Entonces, el derecho internacional regula las relaciones entre Estados y entre organismos internacionales. El Estado puede suscribir convenios con organismos internacionales también. ¿Ya? La otra característica es que, además de regular las relaciones entre sujetos del derecho internacional, ¿no?, establece mecanismos sancionatorios.
¿sí? El derecho internacional tiene sus mecanismos sancionatorios. Recuerdan, en la anterior clase habíamos hablado de Kelsen y de Hall. Kelsen decía el derecho internacional es un derecho primitivo, ¿no? Hart dijo, no, el derecho internacional no es derecho, son normas de cortesía internacional. ¿Por qué? Porque en la época de estos autores, el derecho internacional no tiene mecanismos institucionales para sancionar cuando se vulneran tratados internacionales. Esto es, por ejemplo, tribunales internacionales. Vas a la Corte Interamericana, hablamos del EFE, el EFE dice, ahora voy a la Corte Interamericana. Fíjense el atrevimiento de este señor, cuando en su momento, cuando no quiso cumplir, acatar el resultado del referéndum del 21F del 2016, e hizo emitir la sentencia 084-2017, hubieron ONGs y agrupaciones ciudadanas que plantearon el caso del sistema interamericano para que llegue a la Corte Interamericana. Y el que dijo, no, ¿cómo van a ir a ese órgano? Están yendo en contra de la soberanía del Estado, ¿no? Y ahora él va y quiere acudir a ese órgano. ¿No? Claro, cuando le conviene. ¿Por qué? Porque a veces los políticos actúan de acuerdo a eso, a su propia conveniencia. Si vos crees y quieres comer el discurso de que, ay, no, si este político me representa porque piensa en todos nosotros, es muy inocente, ¿no? Claro, quizás subsidiariamente le pueden interesar los intereses de todos los políticos, pero siempre primero le va a interesar sus propios intereses o los de su grupo político. El político primero está preocupado de que acreciente su poder. El político está interesado de que al acrecentar su poder siga manteniéndose vigente en el escenario político. Y si para lograr eso tiene que mentir, lo va a hacer. Por si acaso. No estén ahí de ilusos, de, ay, sí, ¿no? Qué lindo habla Jaime Lund. Wow, más estudiado en Harvard, no sé dónde estudiado, ¿no? Acá pues, él sabe todo, ¿no? Gran economista. Está bien, excelente. Tiene que tener también sus méritos, pero eso no es todo político. Y ahorita está más preocupado eso, de que acreciente su electorado. Y para eso va a hacer todo lo posible para ganar el electorado. Porque eso es lo que le beneficia a él y a su grupo, no sé quiénes estaban con él, pero ese grupo. Bueno, pero si vos piensas, no, sí va a pensar en nosotros, no, como dicen los otros, dejate de joder. ¿No? Bueno, eso es el derecho internacional. Vamos a comenzar el nuevo tema, ¿ok? ¿Se entiende? Sí. Relaciones, el tema 2, relaciones entre el derecho internacional público y el derecho interno del Estado boliviano. Este tema está muy bonito y voy a explicar de manera simple hasta el subtítulo 2 y nos vamos a ir, ¿ok? Mira, relaciones entre el derecho internacional y el derecho boliviano. ¿No? Bueno. ¿Para el derecho internacional en general o derecho internacional público? Derecho internacional público. Lo tiene en el texto, ¿no? A ver. Vamos a dibujar dos aspectos. Digamos, este es el derecho internacional, este es el derecho del Estado. Muy bien.
punto es este. Bolivia, a partir de la Constitución del 2009, se establece un nuevo marco de relación con el derecho internacional. Por ejemplo, los tratados de derechos humanos pasan a tener una preponderancia, una importancia, una jerarquía normativa más alta, ¿no? El 410, párrafo 2, ¿qué dice? Los tratados de derechos humanos son parte del bloque de constitucionalidad. Si uno revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿qué dice quién tiene el Tribunal Constitucional por el bloque de constitucionalidad? Que son todas esas normas que tienen jerarquía constitucional. O sea, los tratados de derechos humanos son normas constitucionales, no son normas legales, son constitucionales. ¿Sí? Entonces, esto ha modificado todo, ¿no? ¿Por qué? Porque antes se entendía, bajo las anteriores constituciones, que todos los tratados están por debajo de la Constitución. Ahora no, algunos tratados están al nivel de la Constitución, especialmente estos de derechos humanos. ¿Entienden? Y luego, ¿qué dice el 410, número 2? Dice, abajo, los tratados internacionales. Más abajo, las leyes nacionales y autonómicas, ¿no? Está poniendo los tratados internacionales por encima de la ley. Eso está haciendo el 410, párrafo 2. Si no lo creen, revisa, ¿no? Claro, pero eso es para pensar, ¿no? Si los tratados tienen una jerarquía superior a la ley, cuando estás en un caso judicial, el juez solo quiere aplicar la ley, porque al fin y al cabo eso es lo que ha estudiado, ¿no? Lo que conoce. Pero tú vas y le dices, señor juez, aquí está el tratado, la Constitución dice que tiene una jerarquía superior a la ley, y el tratado dice otra cosa. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Aplicar la ley o aplicar el tratado? Por la costumbre que tenemos, el juez te va a botar en tu cara, tu memoria, te va a decir, bueno, aquí yo veo aplicar aquí la ley, y si no, me voy a ganar un problemón, me van a acusar de, ¿qué? ¿De cometer qué? Prevaricato, ¿no? Y ese es el punto. Pero bien, eso es el lado de la aplicabilidad, ¿no? De las normas. En el derecho internacional, previamente, ha habido siempre un debate. Hay teorías, como vamos a ver, la teoría dualista, la teoría monista. La teoría monista, vamos a empezar por esta, nos dice, bueno, este es el derecho internacional, este es el derecho del Estado. La teoría monista nos dice, el derecho internacional es superior en jerarquía al derecho del Estado. El autor más relevante de esta teoría es Hans Kelsen. Sí. Hans Kelsen. Kelsen parte de lo siguiente, de que cuando el Estado suscribe un tratado internacional, se está obligando a cumplir el tratado. Bueno, por lo tanto, está restringiendo su soberanía. ¿Por qué? Porque se está sometiendo al tratado. Es más o menos, Kelsen tiene un libro que se llama El Tratado y el Contrato. Él hace una muy buena explicación y comparación de dos institutos jurídicos, el tratado y el contrato. El contrato es un instituto jurídico de materia civil, ¿no? El tratado es un instituto jurídico de materia internacional. Pero él dice que son muy parecidos. Cuando una persona suscribe un contrato, por ejemplo, de compra-venta de tu auto, digamos, ¿no? Y te obligas a entregar el auto en buen estado y el comprador a entregarte el dinero en el monto acordado, ¿no? Estás sujetando tu libertad al contrato. Y acuérdate, es libre
de decir, oye, ¿sabes qué? Ahora, no, a esta otra persona le voy a dar el auto como a vos, porque tienes un contrato con él. A ver, ¿o no? El matrimonio también es un contrato, ¿no? Donde tú te estás limitando tu libertad. Pero cuando te casas, ahora ya no puedes andar así de griego o de hombre griega. ¿O no? Claro, a menos que, bueno, no sé, hay estos conceptos de poliamor, no sé qué. Tenía un amigo en la U que andaba con esa orden feminista y andaba con esa tesis, no, yo voy a proponer que haya un contrato de poliamor. Sí, es un matrimonio de poliamor. ¿Por qué? A ver, y tenía algo de lógico lo que él decía, ¿eh? Si las personas somos libres, ¿por qué limitar nuestra libertad si nos queremos casar entre 3 personas o 4 personas? ¿Por qué el derecho nos limita? Bueno, yo siempre pensaba, no es el derecho, es la costumbre de nuestro país, nuestra tradición costumbrista, ¿no? Por la misma moral católica religiosa que tenemos, ¿no? Que es la monogamia. En otros países habrá eso, ¿no? No sé, pero en Bolivia no. Y el derecho lo que muchas veces hace es reflejar lo que está en la costumbre. Pero él decía eso, ¿no? No sé en qué habrá quedado de esa su iniciativa. Bueno, pero ahora que yo sepa el mandacho, yo digo, ¿cómo es? ¿Qué es el poliamor? Ya te imaginaba con un harén de chicas, ¿no? Que él quería, ¿no? Así es la vida. Entonces, les decía, ¿no? El monismo es una teoría que nos dice eso. Los tratados, por vía de tratados, el Estado limita su soberanía. Límite a la soberanía. Es así como el contrato es un límite a tu libertad, ¿no? Como el matrimonio que estamos diciendo. El matrimonio ya pues tiene obligaciones, ¿no? Que cumplir. O cuando tienes hijos. El derecho establece que tú tienes obligaciones como padre, como madre, ¿no? Por ejemplo, para el sostenimiento económico de tus hijos, ¿no? Tienes que cumplir su obligación. Por lo tanto, pues ahora ya no puedes decir, no, yo ya tengo hijos, me olvido de mí, ¿no? Aunque hay gente así. Quizás debería haber una mayor sanción para los que hacen eso. No, pero bueno, ahí está. Entonces el Estado se limita a la soberanía. Y por lo tanto, se somete al tratado, y al someterse al tratado, pues Kelsen dice algo interesante. Las normas de los tratados son superiores a las normas del derecho nacional. ¿Por qué? Porque el Estado, al someterse a ese tratado, de alguna manera tiene que comprometerse también de que sus normas nacionales se adecúen a lo que establecen las normas del tratado. Porque si no, estaríamos ante una antinomia. ¿Qué es una antinomia? A ver. Una antinomia son 2 normas contradictorias. Que se contradicen. Si el tratado internacional dice prohibición de pena de muerte, ojo a esto, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? De vez en cuando sale a la luz pública gente que dice, no, hay que endurecer las leyes para los violadores, para los feminicidas, para todos estos, ¿no? Desarmados, degenerados, ¿no? Pederastas, a todos estos pena de muerte. La gente aplaude eso, pena de muerte, ¿no? Muy bien. Imaginen que se establezca un proyecto de ley, pena de muerte a violadores y a feminicidios. Bien, se aprueba la ley, ¿listo? Pero vienen los que están en contra. En democracia hay siempre grupos que están en contra de esa ley, de una ley.
y quieren interponer una acción de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional dice, bueno, como yo estoy ahora sometido también a tratados internacionales, la Constitución me dice que debo aplicar los tratados internacionales, previene en la Constitución, en el artículo 13, numeral 4. La Constitución está diciendo eso. Tienes que interpretar la misma Constitución a la luz de tratados. Eso dice el 13, numeral 4, a ver también lea, por favor. Ahí vamos, por favor. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Y esa última parte es fundamental. Los derechos y deberes establecidos en esta Constitución se interpretarán de acuerdo a los tratados de derechos humanos. Clarito. Hay una convención, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o llamada también Pacto de San José de Costa Rica, que establece en su artículo 4 la prohibición de la pena de muerte. Y dice en uno de los numerales, los países que han abolido la pena de muerte no podrán restituirla. ¿Sí? En Bolivia había pena de muerte hasta el año 1900. ¿Alguien sabe? Creo que hasta 75, algo así, ¿no? Hasta 75. Incluso hay unos videos que buscan en YouTube de ejecuciones en la Plaza San Pedro en La Paz, igual en el campo. A este señor Jauregui, que lo acusaron de matar al presidente, ¿cómo se llama? Que perdió en la guerra federal. Está su foto en mi cabeza. Pedro Blanco. No. Era el presidente de Bolivia. ¿Gualberto Villarreal? No, a Villarreal lo colgaron. No hubo ni proceso ni nada, fue una turba que lo terminó colgando. No, no sé, en el año 1905, de inicios del siglo XX. Ya, este presidente fue el que provocó también la guerra federal en 1899, que terminó trasladando la sede del gobierno a La Paz, ¿no? Y dejando a Sucre sin la sede del gobierno. Que además traicionó a este presidente a su aliado, que era el Sábate Vilca, que era un líder indígena. José Manuel Pan. Porque él, o sea, es interesante la historia, ¿no? Él, como paseño, veía que el gobierno estaba en el sur. Entonces comenzaron los paseños y también los cochabambinos. El diputado entonces era Lucas Mendoza de la Tapia, aliado por entonces de José Manuel Pando, que querían federalismo. ¿Ya? Entonces el movimiento federalista fue fuerte en La Paz, Cochabamba y también en parte de Santa Cruz, en Oruro. Y Sucre pues, no quería soltar eso, ¿no es cierto? Quería centralismo. Entonces se da la guerra federal, gana el bloque federalista de la fuerza de José Manuel Pando, ¿no? Paseños y cochabambinos y orureños aliados, ganan la guerra. Hay festeja la victoria en Oruro, ¿ya? Y Sábate Vilca le dice a José Manuel Pando, a ver, ahora dame mis autonomías indígenas, que así como va a haber federalismo, yo te he apoyado con mis tropas aymaras para que haya autonomía aymara, quiero mi nación aymara, ¿ya? Sí, te voy a dar, claro, excelente, todo. Andate nomás tranquilo a tu pueblo. Se va a Sábate Vilca y Pando manda a unos militares por detrás, que lo terminaron matando a su aliado. Eso. Hay una creciente de desconfianza entre citadinos y también indígenas, ¿no? Entonces,
Pero lo que hace Pablo es traicionar el federalismo. Lo que hace es llevar la sede del gobierno de Sucre a La Paz, y una vez ya estando en La Paz el gobierno se olvida del discurso federal. Lucas Mendoza va a ir y reclama, ¿no? Que los cochambinos estamos enojados. No, que sí, dentro de poco ¿no? Vamos a tratar la ley y ha ido manejando la perdiz el tipo, para que cuando ya dejó de ser Lucas Mendoza la representante por Cochabamba, el tema se fue diluyendo y se quedó en La Paz, en la sede del gobierno. Eso es, digamos, en grandes rasgos, es la historia de la guerra federal. Entonces, ¿cómo íbamos? La pena de muerte. La pena de muerte, sí. Pando, años después, se dice que un grupo de virquistas, es decir, de seguidores de Sáenz de Vilca, lo siguieron igual en un viaje de la Plaza Maduro y lo mataron igual que él hizo matar a Sáenz de Vilca, ¿no? Porque antes no había pues, carreteras, estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿no? Aquí iban cosas, ¿no? Los viajes duraban meses. Entonces, pero lo acusaron un tal señor Jauregui, que por entonces también era enemigo de PAN. Y hicieron un proceso y lo condenaron a muerte. Y después salieron pruebas de que no fue él el que lo mató. Es el problema de la pena de muerte. Que cuando dictas una sentencia injusta y condenas a un inocente, no hay manera de reparar el daño. No hay manera. Algunos dirán, no, pero podemos dar plata a su familia. ¿Qué es eso? No. Si no reparas el daño. Es el problema de la pena de muerte. Peor todavía un sistema de justicia como el boliviano. No, imagínense si establecemos la pena de muerte aquí, con los jueces corruptos que tenemos e inoperantes, ¿no? Cualquiera de nosotros corremos peligro de que cualquier acusación, qué sé yo, pues, imagínense, a una chica, a un chico le puede inventar que la ha violado y puede ocurrir, ¿no? Y al tipo lo van a matar, lo van a condenar a muerte siendo inocente, puede pasar. En peor de un sistema jurídico, pero judicial como el boliviano, no hay debido proceso, donde no hay juez imparcial, ¿no? Donde no hay jueces probos idóneos. O sea, que no es nomás meterle la ley, ahora sí pena de muerte, ahora los violadores se van a asustar, ¿no? Los feminicidas igual se van a asustar, ¿no? El que es criminal se cree muy inteligente, cree que no lo van a pillar, no le va a atemorizar la pena de muerte. Y claro, imagínense un criminal que tiene plata, va a decir, no, yo voy a pagar al juez, no pasa nada, voy a ser libre. No le va a atemorizar la pena de muerte. Pero la Convención Americana dice eso, prohibición de restituir la pena de muerte. ¿Ya? Entonces, si Bolivia quiere restituir la pena de muerte, no lo puede hacer sin violar el tratado internacional. Desde ahí, desde ese punto de vista, Kelsen tiene razón. Es un límite a la soberanía del Estado, el tratado. Ahora, tú, claro, obviamente puede aprobar la Asamblea una ley, pero incluso la misma Constitución te dice que no se puede establecer la pena de muerte. Busca, la norma ahorita no me acuerdo, bien busca la Constitución, ¿no? Entonces, hay que cambiar la Constitución también. Claro, ¿qué es más fácil, cambiar la Constitución o el tratado? No sé. Es muy difícil cambiar un tratado donde son 36 países que lo han firmado. Volver a reunir a 36 países, imagínense una discusión de 36 países. No se va a poder. No es más fácil reformar la Constitución, pero aún así estarías violando el Tratado Internacional. Bueno. Pero en lo que no tiene razón, Kelsen, es en que, aún así imaginemos, reformamos la Constitución, establecemos la pena de muerte, violamos el tratado, sí. ¿Qué va a pasar?
Dijimos hace rato que el derecho internacional también es un sistema normativo institucionalizado que establece sanciones, ¿no?, ante incumplimiento. Ese es el problema del derecho internacional. Las sanciones que se impondría a Bolivia serían muy leves. En la OEA, por ejemplo, nos quitarían la membresía. Ya no seríamos parte de la OEA, nos expulsarían o nos suspenderían por violar ese tratado que es parte de la OEA. ¿Ya? Pero eso no nos va a hacer mella alguna, pues. Gran cosa no va a ser. Podemos vivir sin ser parte de la OEA. Sí, se puede. A ver, ese es el problema. El derecho internacional no tiene sus mecanismos institucionalizados que establecen sanciones como el derecho nacional. ¿Ya? Al Estado no lo vas a meter a la cárcel, ¿no? No se puede. El Estado es un concepto. ¿O dónde está el Estado? ¿Alguien ve el Estado? ¿Alguien ve la universidad? La universidad es un concepto, ¿no? Decía Platón, les pongo este ejemplito nada más y lo terminamos aquí, ¿ya? Vamos a seguir la siguiente clase. Platón decía, se preguntaba, pero esa pregunta que preguntaba Platón: ¿un perro puede ver un vaso? ¿El perro puede ver el vaso? ¿O no puede ver? Ah, por ahí. Ese es el punto. El perro ve el objeto, no ve el vaso, porque no sabe, como tú dijiste, que eso es un vaso. Solo el ser humano puede entender el concepto de vaso, ¿no? Por lo tanto, los animales pueden entender al Estado, la universidad. Los seres humanos, decía Platón, vivimos en el mundo de las ideas y de los conceptos. Somos seres conceptuales. Que sin conceptos no podemos entender la vida. Todo lo que estamos hablando está lleno de conceptos. El derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Existe el derecho en la vida real? No está. Está en nuestras mentes. ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es la democracia? Estos son conceptos. Puro concepto. Que le da sentido a nuestra vida en comunidad. ¿Qué es pues el derecho internacional? Le da sentido a nuestra vida con otros estados, con otros pueblos, que también entienden esos conceptos. ¿Entienden? Si no haber humanidad es porque estamos construyendo conceptos comunes. Esa es la idea. ¿No? Bueno, ya dejemos de filosofar. Si quieres viene a mi clase, pero soy de Julio. La exclusión de esa organización. Entre los mecanismos sancionatorios que tienen los demás sería la exclusión. No, puede haber, por ejemplo, un bloqueo económico. Ese ya sería una sanción más fuerte. Fíjense, la sanción que Estados Unidos ha establecido a Venezuela y a Cuba es un bloqueo económico, pero es un bloqueo contrario al derecho internacional. Que Estados Unidos no es quien para, o sea, en términos legales, para establecer una sanción a un Estado igual a él. Tiene que ser un organismo internacional reconocido por los Estados que establezca eso, bloqueo económico. Y en ese caso todos los Estados tienen ese organismo igual aplicarían la misma. Claro, exacto. Sería consensuado, ¿no? Y sí, ya habría un mecanismo más fuerte, coercitivo. Bueno, vamos, voy a crear, escúchenme bien, más tardecito claro, fíjense, estén atentos al grupo de WhatsApp, que les voy a indicar hasta antes de las 6 de la tarde, y les voy a dar tiempo hasta mañana hasta las 12 de la noche, para que puedan subir su práctica 1, ¿ya? ¿Ok? Perdón, es que el primero trabajo de la película, esta es la práctica